Muy buenos días, estimados hermanos. Amado Padre, nos encomendamos al precioso ministerio del Espíritu Santo, a su poderosa unción que nos enseña todas las cosas. Ponemos el nombre de Jesús sobre todo este salón, sobre toda esta asamblea, para que el nombre de Jesucristo sea una vez más magnificado, engrandecido, glorificado por medio de la iglesia. Te pedimos, Padre, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo, y que al examinar las Escrituras pueda aparecer el testimonio de Cristo en nuestros corazones. Para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de ayer intentamos probar la tesis de que el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, durante su tercer viaje apostólico, él alcanzó el clímax de su ministerio. Y estamos, por lo tanto, al final de la segunda etapa de su vida cristiana. Dijimos que la vida cristiana de Pablo, que también duró alrededor de 33 años, al igual que su maestro, se puede dividir en 3 periodos de 11 años cada uno, y la etapa ministerial de Pablo abarca los segundos 11 años de la vida de Pablo, y en Éfeso él está culminando esa segunda etapa de la vida de Pablo. Y por lo tanto, estamos tratando de demostrar que en Éfeso, donde fue la ciudad donde más tiempo él estuvo establecido, él alcanzó el clímax de su ministerio. Y ayer dimos 4 elementos y vamos a terminar hoy día. Son 7 en total. Seguramente podemos mencionar muchos más, pero solo vamos a destacar estos 7. Y a modo de repaso, el primer elemento que vimos ayer, que probaba que el apóstol Pablo está en Éfeso alcanzando la cúspide de su ministerio, es que él en Éfeso él tuvo también su propio Juan el Bautista, el hermano Apolos, de su ministerio en Éfeso. El segundo elemento que vimos es que en Éfeso el Señor le abrió puerta grande y eficaz. La metodología que estamos siguiendo, que ustedes tienen en su hojita ahí, su material, y que ustedes deben ir completando, es rescatar estas frases que son para nuestra meditación, para nuestra reflexión, porque son frases muy potentes, aunque son cortitas, y que ustedes puedan recordarlas, retenerlas y meditar posteriormente en ellas. Así dice 1 Corintios 16, que el Señor le abrió a Pablo puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Ese fue el segundo elemento. El tercer elemento es que a través de Pablo el Señor no solo hace milagros, sino que rescatamos esa frase, milagros extraordinarios, fuera de lo común, como si los milagros fueran algo común. Los milagros ya son fuera de lo común, pero esto, además de ser milagros, eran milagros extraordinarios. Y el último elemento, el cuarto elemento que vimos ayer, es que producto del incidente con los exorcistas ambulantes, 7 hijos de Seba, y el total fracaso en intentar expulsar un demonio usando el nombre de Jesús como un conjuro más, vino temor, dice, a todos los habitantes de la ciudad, y como resultado de ello, el nombre del Señor Jesús era magnificado. El nombre del Señor Jesús era engrandecido. Quedó demostrado para toda la ciudad de Éfeso que el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Así que continuamos ahora con el quinto elemento que probaría que el apóstol Pablo está alcanzando el clímax de su ministerio en la ciudad de Éfeso.
¿Cuál es este quinto elemento? Es la constatación de conversiones profundas. Como resultado de que Pablo tiene una puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio, se producen conversiones radicales, se producen conversiones a Cristo profundas. Leamos el versículo 18, estamos en Hechos 19, leamos el versículo 18, y dice que muchos de los que habían creído daban pruebas de su fe, de haber creído de todo corazón, que dice que venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La NBI dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente, confesaban sus prácticas malvadas. Eso es un signo de conversión profunda. Eso es una señal de conversión radical. Al respecto, sería interesante preguntarnos, ¿las conversiones en nuestro medio son radicales? ¿O las conversiones en nuestro medio son más bien progresivas, parten bastante superficiales y con el tiempo se van profundizando? Pareciera que la calidad de las conversiones también indican la calidad del ministerio que comparte la palabra. En este caso, como el apóstol Pablo está su ministerio precedido por esa primera etapa, esa etapa de silencio, esa etapa donde Pablo estuvo escondido a los pies del Señor, pareciera que eso entonces le permite a Pablo tener un ministerio también eficaz, que da como resultado que cuando la palabra del Señor se proclama, produce también conversiones profundas. Así que están ustedes con su material, y ahí la pregunta es entonces, ¿qué hacían muchos de los que habían creído? Complete la oración. ¿Qué hacían muchos de los que habían creído? Coloque ahí entonces, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El versículo 19 muestra otra señal de que las conversiones son profundas y radicales. El versículo 19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Era una ciudad donde se practicaba mucho la magia, al punto que trajeron tal cantidad de libros para quemarlos públicamente, que dice que se hizo la cuenta del precio, del valor de esos libros, y la cifra llegó a 50,000 piezas de plata. Esas 50,000 piezas de plata representan 50,000 salarios de un jornalero diario. Para que tengamos una idea de la cantidad de dinero. O sea, sería suficiente para sostener a un jornalero, con el sueldo de un jornalero, que era aproximadamente un denario, el sueldo diario de un jornalero, sería suficiente para sustentarlo por 139 años. Ese fue más o menos el cálculo que se hizo de toda esa cantidad de libros de magia que la gente que se convirtió a Cristo, conversiones profundas y radicales, no solo confesaban públicamente sus prácticas malvadas, sino que también trajeron y quemaron sus libros. Habrá cosas de nuestra vida pasada que hay que quemar, que no hay que dejarlas ni siquiera como recuerdo, que habrá que destruirlas, echarlas a la basura. Parece que todo depende del grado de la conversión. Pero aquí estamos viendo como un quinto elemento de que el ministerio de Pablo en Éfeso fue un ministerio que está culminando poderosamente. Alabado sea el Señor. Vamos en la página 4 y veamos el sexto antecedente o el sexto elemento
que probaría que el apóstol Pablo en Éfeso está alcanzando la cima de su ministerio. El sexto antecedente es la tremenda declaración con que Lucas concluye la estadía de Pablo en Éfeso. Siempre el libro Los Hechos, Lucas pone resúmenes cuando está finalizando algún relato especial. Y aquí en el versículo 20, Lucas resume así el ministerio de Pablo en Éfeso. El versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así pone como corolario Lucas el ministerio de Pablo en Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Para que apreciemos un poco esta frase, le invito, ahí puse 2 textos más, que hay 3 referencias en el libro de los Hechos con respecto a qué ocurría con la palabra. La primera está en Hechos capítulo 6, versículo 7. Si ustedes me acompañan a leer, Hechos 6, 7. Encontramos una primera expresión que dice así: y crecía la palabra del Señor. Producto de todo lo que se está viviendo en ese momento, Lucas pone un resumen allí, Hechos 6, versículo 7, y el resumen es que la palabra está creciendo. Es interesante que está refiriéndose a la palabra. La palabra debe crecer. La palabra debe crecer en nuestros corazones, en la vida de los hijos de Dios. La palabra debe crecer en la vida de la iglesia. Luego, el capítulo 12 de Hechos, versículo 24, un versículo escondidito, ahí chiquitito, 12:24, otro resumen de Lucas y dice: pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué palabra más aparece? A ver si lo dicen fuerte. Crecía y se multiplicaba. ¿Qué cosa crecía? La palabra. ¿Qué cosa se multiplicaba? La palabra. No solo la palabra ya está creciendo, sino que además se está multiplicando. Y ahora recordemos de nuevo Hechos 19, el que acabamos de leer, Hechos 19, 20. Por tercera vez vuelve a decir: la palabra crecía. ¿Y qué verbo aparece ahora? Y prevalecía. Y no solo dice prevalecía, sino dice poderosamente. Prevalecía poderosamente. O sea, la palabra era como un aluvión que derribaba toda oposición, que no había enemigo que la pudiera detener. La palabra se imponía, crecía y prevalecía poderosamente. La NBI dice así: la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Con poder arrollador. Así que este es un sexto elemento. La forma en que Lucas resume el ministerio de Pablo en Éfeso es con esta frase que resulta muy poderosa. Pregunta entonces: ¿cómo resume Lucas el ministerio de Pablo según el versículo 20? Escriba ahí: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y el último elemento, el séptimo elemento que probaría que Pablo está en la cima de su ministerio, culminando la segunda etapa de su vida, la etapa ministerial de su vida, es el hecho de que desde Éfeso Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Ayer miramos 1 Corintios 16, recordémoslo brevemente, 1 Corintios 16, y en un texto muy chiquitito que está al final de la epístola, 16:8, tiene una importancia grande porque dice él: estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y ese pequeño detalle, ese pequeño versículo, nos prueba que cuando él escribió la carta a los Corintios, ¿en qué ciudad se encontraba? En Éfeso.
Y es muy importante porque entonces ubica dónde, cuándo y desde dónde fue escrita la carta, la primera carta a los Corintios. Desde la ciudad de Éfeso. Y por lo tanto, gracias a este texto 16:8, nosotros podemos saber cuándo ocurrió durante su tercer viaje misionero, porque él en su segundo viaje pasó por Éfeso, pero no se quedó en Éfeso. Por lo tanto, no pudo haberla escrito en su segundo viaje. Entonces sabemos, por este texto de 1 Corintios 16:8, sabemos que él escribió la carta a los Corintios en su tercer viaje, en este tiempo, en esta estadía que estamos relatando en este encuentro. Escribió entonces esta poderosa carta de Pablo a los Corintios, la primera. Y esta va a ser la primera de 4 epístolas que va a escribir Pablo en este periodo, al final de la segunda etapa de su ministerio, o sea, de su vida, poniendo fin a la etapa de su ministerio. Así que anoten que además de 1 Corintios, él en este tiempo, estamos hablando en cifras redondas por allá por el año 55 después de Cristo, él escribió 1 Corintios, 2 Corintios, la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Así que esta es la primera de 4 cartas que van a ser escritas por Pablo en este periodo. A medida que sigamos avanzando, vamos a ubicar el momento exacto en que escribió la carta a los romanos, que es la carta que nos convoca en este entrenamiento. Amén. Así que ahí tenemos 7 elementos que me parece a mí que prueban bastante bien de que Pablo efectivamente está viviendo en la ciudad de Éfeso, no solo el fin de su ministerio, sino también el clímax de su ministerio. Está alcanzando el punto más alto en su ministerio. Conclusión entonces, no hay duda que Pablo vive en Éfeso su propio monte de la transfiguración. Así como el ministerio de Cristo tuvo su culminación en el monte de la transfiguración, en el ministerio de Pablo, Éfeso vendría a representar ese monte. Él vive el clímax de su ministerio y el fin de la segunda etapa de su vida cristiana. La pregunta ahora es, antes de entrar al capítulo 20, al igual que Cristo, Pablo en la tercera etapa de su vida, ¿tomará la decisión de recorrer el camino de la cruz? Recuerden que la tercera etapa en la vida de Cristo es, desde el monte de la transfiguración, Él decide ir a Jerusalén para entregar su vida, para donar su vida. Donarla por nuestra redención y donarla para impartírnosla a nosotros. Y por eso nosotros hoy día disfrutamos de su preciosa vida. Porque gracias a la decisión de Cristo de donar su vida en la tercera etapa de su vida, que solo duró 6 meses y fue un viaje desde Cesarea de Filipo en el norte de Israel hasta Jerusalén, que estaba en el sur de Israel. Un viaje de 6 meses que culminó con Cristo donando su vida en la cruz del Calvario. La pregunta es entonces, ahora que Pablo está terminando la etapa ministerial de su vida, ¿él también tomará la decisión de recorrer el camino de la cruz? ¿Cómo será en el caso de Pablo? Desde Éfeso, ¿hacia dónde se va a dirigir? Vamos a leer Hechos 19, 21. Y entonces vamos ahora a hacer el recorrido, porque Pablo va a dejar la ciudad de Éfeso. Recuerden que ahí tenemos la ciudad de Éfeso, y él va a hacer un recorrido ahora que tiene como destino final la ciudad de Jerusalén, acá abajo. Dice Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo su ministerio en Éfeso. Recuerden que Lucas en el versículo 20 puso fin al relato de su ministerio en Éfeso. Así que dice el 21, pasadas estas cosas,
Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Quién se había propuesto en este mismo punto de su vida, quién se había propuesto anteriormente ir a Jerusalén? El Señor Jesucristo. Y después que Pablo entiende que ha terminado su ministerio en Éfeso, ¿qué se propuso en espíritu? Ir a Jerusalén. Son coincidencias que llaman la atención. O sea, literalmente Pablo también, al igual que su maestro, desde Éfeso, se propone venir a Jerusalén. Así que vamos a decir así, él también inicia, después de la culminación de su ministerio, él también inicia el camino, vamos a llamarlo así, el camino de la cruz, que en el caso de Pablo es exactamente el mismo destino final que el Señor, la ciudad de Jerusalén. Así que aquí tenemos ahora, en este viaje que va a hacer Pablo hacia la ciudad de Jerusalén, vamos a ir viendo un paralelismo entre Cristo y Pablo, y aquí ya tenemos el primer elemento de coincidencia. Comparemos con Lucas 9:51. Miremos al Señor. Recuerden que aquí en Lucas 9 tenemos el final de la segunda etapa de la vida de nuestro Señor, la vida del ministerio de nuestro Señor, en Lucas 9. Y justamente cuando el Señor sabe que su ministerio está culminando, dice el 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, cuando su misión aquí en la tierra había culminado, y Jesús sabe que el momento de volver al Padre ha llegado, ¿qué es lo que hizo? Faltaba una última cosa que hacer. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que registren esto y guárdenlo. Lucas 9:51 tiene su paralelo en Hechos 19, ¿qué versículo? 21. El mismo momento de Jesús es el mismo momento que vemos aquí en Pablo. Lucas 9:51 está al mismo nivel o es equivalente en Pablo a Hechos 19:21. Una cosa asombrosa, impactante, porque Pablo también va a hacer el camino de la cruz, dirigiéndose a la misma ciudad a la cual el Señor se dirigió a dar su vida. Según, vamos a leer de nuevo el 21, vamos a leerlo completo, y vamos a contestar la pregunta, según Lucas, ¿cuál será su destino final en este viaje? Leamos de nuevo el 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Atención con esa frase, porque él va a pretender desde Éfeso ir a Jerusalén, pero Jerusalén queda para acá. Y sin embargo él dice, voy a Jerusalén, pero después de pasar por Macedonia y Acaya. Y Macedonia y Acaya quedan en una dirección opuesta a Jerusalén. O sea, va a Jerusalén, pero va a darse una vuelta por Macedonia y Acaya, y necesitamos responder ¿por qué? ¿Por qué va a ser una vuelta que va en dirección opuesta a Jerusalén? Pero eso está diciendo aquí en el 21. Voy a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Así que por una parte, él por alguna razón se va a dirigir a Jerusalén, pero el destino final no es terminar en Jerusalén, sino llegar ¿a dónde? A Roma. Y Roma no aparece en este mapa, pero Roma estaría de Macedonia al frente. O sea, tendríamos que haber extendido el mapa más hacia la izquierda, y allá recién aparece Roma. Y otra vez la pregunta es, si su destino final es Roma, ¿por qué viene a Jerusalén?
Así como nos preguntamos delante, si va a Jerusalén, ¿por qué va a dar una vuelta por Macedonia y Acaya? De la misma manera, si su destino final es Roma, habría sido mejor que de Éfeso se fuera a Roma. Pero por alguna razón, él va primero a Macedonia y Acaya, luego va a Jerusalén, y su destino final, según lo que él se propuso en espíritu, es Roma. Así que contesten la pregunta allí, escriban cuál será su destino final según el versículo 21. Escriba ahí Roma. Y si miramos Romanos 15, 28, nos da un dato más interesante, porque incluso quiere llegar más allá de Roma. Romanos 15, 28. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ya nos vamos a referir a qué cosa le está llamando este fruto, pasaré entre vosotros, le está diciendo a Roma, a los romanos, a la iglesia en Roma, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, ni siquiera, según la carta que le escribió a los romanos, ni siquiera el destino final es Roma, sino que él quiere incluso alcanzar España, que estaría más a la izquierda y más arriba de Italia o de Roma. Un pequeño comentario a la expresión del 19:21, cuando dice pasadas estas cosas. Esa frase, pasadas estas cosas, que dijimos que se refiere a pasado todo lo que Pablo realizó ministerialmente hablando en la ciudad de Éfeso. Esa frase, pasada estas cosas, literalmente en griego es cuando se cumplieron estas cosas. El verbo cumplir en griego es pleroo e indica la idea de llenar una medida. Eso sería pleroo, llenar una medida, alcanzar la plenitud de algo. Por lo tanto, lo que Lucas nos está diciendo es que Pablo sabe por el Espíritu que su trabajo en esas regiones, estas regiones ya que mencionamos ayer, Galacia, Frigia, Asia, que su trabajo en estas regiones está terminando. Entonces Pablo, ahora vamos a explicar por qué quiere ir a Roma, por qué quiere ir a España, porque los nuevos horizontes para el Evangelio ahora, Pablo está preguntándose, ¿dónde más? ¿A dónde más hay que llevar el Evangelio? Y entonces aparecen en su horizonte Roma y España. Él nunca ha andado por allá, su trabajo durante los 3 viajes ha sido esta zona, Antioquía de Siria, Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, pero ahora está apuntando más hacia el oeste. Nuevos territorios que conquistar con el Evangelio. Los nuevos horizontes para el Evangelio serán ahora Roma y España en el ministerio de Pablo. Y lo anterior, esto que acabo de decir, está confirmado en la carta a los romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 15. Así aprovechamos de colocar algunos elementos históricos y geográficos a lo que nuestro hermano Romeo está compartiendo. Acompáñenme a leer Romanos 15, del 17 al 24. Estos son los capítulos finales de la epístola, así que Pablo aquí comparte algunas cosas de índole personal, comparte algunas cosas respecto a sus planes. ¿Qué dice Romanos 15, 17 en adelante? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y entonces menciona que él ha hecho la obra del Señor con 3 elementos esenciales que una vez más prueban por qué el ministerio de Pablo fue un ministerio eficaz. Porque él ha compartido con la palabra, dice, con las obras
y con potencia de señales y prodigios. Poderoso, ¿no es cierto? Comparte el Evangelio con la palabra, pero también con obras y también con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. Fíjese ahora, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y otra vez aquí el mapa no nos ayuda, pero arriba de Macedonia está Ilírico. Y él está diciendo aquí, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que este texto prueba de que él entiende que su trabajo en estas regiones, desde Jerusalén hasta Ilírico, que está arriba de Macedonia, todo eso dice ya lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso prueba entonces que él está buscando nuevos horizontes donde proclamar la buena noticia. Y de esta manera, dice el 20, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. O sea, ¿por qué no ha podido llegar todavía a Roma? Recuerden que la carta de Pablo a los romanos llegó primero que él. Primero llegó la carta y después llegó Pablo. Y entonces le dice en la carta, yo hasta ahora no he podido llegar a ustedes. ¿Por qué? Porque la comisión de Dios era llenarlo del Evangelio de Cristo a esta región primero. Mira el 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Así que, según el testimonio de Pablo en su carta a los romanos, él entiende que él ya ha terminado su periodo en estas regiones y entonces espera ahora ampliar su ministerio y alcanzar otros lugares. ¡Qué hombre más incansable! Que está dispuesto a llevar el Evangelio donde el nombre de Cristo no es conocido o no ha sido nunca anunciado. Bendito sea el Señor. Muy bien, si su destino final es Roma y España, ¿por qué ha de ir primero a Jerusalén cuando ésta queda en la dirección contraria? Ya dijimos, si quiere ir a Roma y España, desde Éfeso debiera ir hacia el oeste. Jerusalén está en la dirección contraria de Roma y España. ¿Por qué ha de ir primero a Jerusalén? En Romanos Pablo nos da la respuesta, y ya que estamos ahí en Romanos 15, aprovechemos de leer otro párrafo ahí que explica por qué va a ir a Jerusalén. Desde el 25, Romanos 15, 25 al 33. Dice, más ahora, le está explicando que él piensa ir a verlos cuando vaya a España, pero ahora dice, voy a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? Para ministrar a los santos. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Ministrar a los santos es llevar la palabra? Se está refiriendo a llevar una ofrenda. Eso también es ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya, y ahora va a explicar por qué entonces antes de ir a Jerusalén va a pasar por Macedonia y Acaya. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, como él va a Jerusalén, ¿a qué va a pasar por Macedonia y Acaya? Recogiendo las ofrendas de las iglesias de estas regiones. Porque Macedonia y Acaya acordaron
tomar una ofrenda para ir en apoyo de los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Seguramente esta región de Jerusalén estaba pasando por una hambruna, por una sequía. La economía estaba mala. Los hermanos estaban padeciendo necesidades económicas. Y entonces estas iglesias gentiles van en apoyo de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo va a pasar recogiendo esas ofrendas y se va a dirigir a Jerusalén, no solo con la palabra, sino también con las manos llenas. Y dice el 27 que a estas iglesias de Macedonia y Acaya les pareció bueno y son deudores de las iglesias judías. Las iglesias gentiles son deudores de las iglesias judías, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, recuerden que el Salvador es judío, y recuerden que la salvación viene de los judíos, y los gentiles hemos sido hechos participantes de los bienes espirituales dados a Israel. Bueno, entonces dice Pablo, les pareció bueno, y además son deudores de hacerlo, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Cuántos están de acuerdo con este principio? ¿Cuántos dicen amén? Que aquel que es hecho participante de los bienes espirituales, él debe hacer participar al que le enseña de esos bienes espirituales, de los bienes materiales. Este es un principio divino, este es un principio de Dios, y es un principio que debe ser practicado. Así que aquí se da la oportunidad que las iglesias judías, que nos trajeron la herencia espiritual, nos trajeron al Señor Jesucristo, y los gentiles han sido bendecidos con esos bienes espirituales, dice Pablo, es bueno que las iglesias gentiles paguen su deuda ministrando los bienes materiales a aquellos que nos han hecho heredar los bienes espirituales. ¡Qué precioso! Así que cuando haya concluido esto, de entregar este fruto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que ya sabemos que hay un motivo por el cual Pablo va a Jerusalén, y es llevar este donativo de las iglesias gentiles a las iglesias judías, a la iglesia en Jerusalén, y probablemente a otras de la región de Palestina. Llama la atención que Lucas, porque esto lo estamos leyendo en Romanos, llama la atención que Lucas no mencione esta ofrenda en el libro de los Hechos, excepto en un solo texto que lo pone en boca de Pablo, que está puesto ahí, el 24:17, no lo leamos, solamente ahí. Y la pregunta que surge es, si pareciera que este es el gran motivo por el cual Pablo va a Jerusalén, llevar la ofrenda, y Lucas no la menciona, yo creo que es legítimo preguntarse si, ¿será que Lucas entiende que no es el motivo principal por el que va a Jerusalén? Es verdad que lleva una ofrenda, pero a lo mejor para Lucas ese no es el motivo fundamental, porque no menciona en el libro de los Hechos no menciona nada acerca de esta ofrenda, excepto lo que el mismo Pablo dice en Hechos 24:17. ¿Y cuál podría ser para Lucas el motivo por el cual Pablo está caminando hacia Jerusalén? La tesis que estoy postulando es que para Lucas el motivo por el cual Pablo está caminando a Jerusalén es que él quiere recorrer el camino de la cruz al igual que su maestro. Así que habría un motivo más espiritual, más profundo, que el llevar una ofrenda que no hay que menospreciarla, es de un alto valor, es un gesto muy espiritual. No solo se debe ir con la palabra, se debe ir con las obras y se debe ir con las señales.
Que el Señor permita que nuestro ministerio y el de ustedes jóvenes sea un ministerio completo. Y entonces aquí ustedes están escuchando y están aprendiendo que la vida cristiana no comienza con el servicio. Comienza con el estar a los pies del Señor. Comienza con la consagración al Señor. Para que entonces nuestro servicio el día de mañana pueda ser eficaz. Bendito el Señor. Una vez que Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pregunta para contestar ahí en el material, ¿qué hizo a continuación? Leamos el 19:22. Y enviando a Macedonia, ¿por qué? Porque desde Éfeso va a ir a Macedonia, ya sabemos que es a recoger esa ofrenda, envió mientras tanto a 2 de sus ayudantes. ¿Quiénes son? Timoteo y Erasto, y los envió para que se adelantaran a preparar el camino en las iglesias de Macedonia, y él dice se quedó por algún tiempo en Asia. A partir del 19:23 hasta el final del capítulo 19, hasta el versículo 41, se relata el incidente no menor de la que tuvo Pablo con esto de la diosa Diana o Artemisa. Pero ese disturbio, una vez que terminó y del cual Pablo fue librado, él entendió entonces que el momento de salir de Éfeso había llegado, y entonces en el capítulo 20, versículo 1, tenemos el momento en que Pablo abandona Éfeso para dirigirse ¿a dónde? Conteste la oración. La pregunta, ¿a dónde se dirige? Después de Éfeso. Fuerte, saquen la voz, jóvenes. A Macedonia. A Macedonia. Ya lo hemos repetido. Desde Éfeso irá a Macedonia. ¿Qué hizo Cristo cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Leamos Lucas 9:52. En el 51 leímos delante que cuando el Señor supo que había llegado el momento de volver a su Padre, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en el 52 dice, y envió mensajeros delante de él. ¿Qué hace Pablo? Una vez que se propone en espíritu ir a Jerusalén, envió 2 mensajeros delante de él a preparar el terreno en las iglesias de Macedonia. ¿A quién envió Pablo? A Timoteo y Erasto. Otra vez ahí hay un paralelo entre Cristo y Pablo. Según el versículo 29 de Hechos 19, ¿quién más está con Pablo en Éfeso? Este dato es interesante también. Dice que producto del incidente de la diosa Diana, la chusma de la ciudad, la multitud de la ciudad, no pudieron encontrar a Pablo, pero arrebataron, dice el versículo 29, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, le trajeron al lugar donde iban a enjuiciar a estos 2. Y menciona entonces que están con Pablo en Éfeso 2 hermanos, Gayo y Aristarco, que son de la región de Macedonia. Esto es para probar de que Pablo, durante su estadía en Éfeso, no solo está predicando el Evangelio, no solo está plantando la iglesia, no solo está haciendo milagros extraordinarios, sino que también está formando obreros. Y ya hemos mencionado que estaba con él Timoteo y Erasto, y ahora, según el versículo 29, también menciona que está Gayo y Aristarco, que son macedonios que vinieron a realizar el ministerio como ayudantes de Pablo en la ciudad de Éfeso. Así que cuando vimos que muy probablemente durante la estadía de Pablo en Éfeso, él plantó las iglesias de Asia que menciona el Apocalipsis. Por ejemplo, se plantó la iglesia en Colosas,
y Pablo le escribe su carta a los colosenses, pero los colosenses nunca han visto su rostro. Cuando él está escribiendo la carta a los colosenses no conocen a Pablo. Entonces, ¿quién plantó la iglesia en Colosas? Porque como dijimos, Éfeso se transformó en un centro apostólico donde Pablo formó otros obreros y a través de esos obreros evangelizó toda Asia. Y probablemente a través de esos obreros fueron plantadas estas iglesias que vemos en el Apocalipsis, como Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Colosas. Así que ese dato es interesante porque Pablo en Éfeso también estuvo formando obreros. Algo que es necesario hacer para llevar adelante la obra del Señor. Muy bien, entonces el capítulo 20, versículo 1, pasamos a la página 5. Pablo parte de Éfeso y se dirige para ir a Macedonia. Cuando Pablo sale de Éfeso para dirigirse a Macedonia, que está acá arriba, ¿qué iglesias se mencionan de Macedonia que ustedes debieran registrar ahí? Hay muchas iglesias, pero el libro de los Hechos menciona 3. ¿Cuáles son? Filipos, la primera, Tesalónica y Berea. Esas 3 pertenecen a la región de Macedonia. Repito, Filipos, Tesalónica y Berea. Así que Pablo mandó a Timoteo y Erasto a esa región, por lo tanto suponemos que a esas iglesias, a preparar el donativo, la ofrenda, para que cuando Pablo pase, él entonces vaya y siga su viaje a Jerusalén con esas ofrendas. Pero en ese viaje a Macedonia, la segunda carta a los Corintios, dice que Pablo hizo escala en Troas. Ahí está Troas. De Éfeso hizo escala en Troas, en dirección a Macedonia. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios da este dato. Leamos 2 de Corintios, capítulo 2. Atención porque ya tenemos ubicada la primera carta a los Corintios. Fue escrita por Pablo desde Éfeso. Y vamos a identificar ahora desde qué lugar él escribió la segunda carta a los Corintios, que obviamente fue escrita posterior a 1 de Corintios. Estoy súper inteligente hoy día. Era para ver si estaban atentos, y veo que para los chistes ustedes son rápidos, pero no para contestar las preguntas. 2 de Corintios 2:12. Él está contando a los corintios y dice, cuando llegué a Troas, ¿cuándo es eso? Cuando salió de Éfeso y llegó a Troas porque iba en dirección a Macedonia. ¿Qué ocurrió cuando llegó a Troas? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, mire qué interesante, él va a recoger una ofrenda, pero va predicando. Aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, la ciudad, otra vez el Señor le abrió ahora en Troas, le abrió puerta para predicar el Evangelio. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de los hermanos de Troas, partí para Macedonia. O sea, siguió el viaje a Macedonia y no hizo escala en Troas, pero no se quedó. ¿Y la razón que da cuál es? ¿Por qué no se quedó aunque Dios le abrió puerta para predicar el Evangelio? Porque no encontró a su hermano Tito. ¿Habrá sido espiritual esta decisión de Pablo? Hay algunos que nos gusta tanto idealizar a estos hermanos, Moisés, Pablo, que no aceptan ningún error en Pablo. Así que le buscan la explicación para decir que el hombre no se equivocó nunca. Y claro que se equivocaron.
porque no eran ángeles, eran hombres. Pero es buena la pregunta aquí. ¿Cometió un error Pablo si Dios le abrió puerta para predicar el Evangelio en Troas? ¿Cometió un error en irse porque no estaba su hermano Tito? ¿Qué tan importante era que se encontrara en Troas con su hermano Tito? ¿Cómo podemos saber si esta decisión de Pablo fue espiritual o no? La frase clave dice que no tuvo reposo en su espíritu. Y esa frase, donde se menciona al espíritu, que aun cuando está con minúscula, no olviden ustedes que en nuestro espíritu está ahora habitado por el Espíritu Santo, y por lo tanto, voy a decir algo como una redundancia, gracias a que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, nosotros tenemos ahora un espíritu espiritual. ¿Se entiende? Tenemos un espíritu espiritual. Por lo tanto, el hecho de que Pablo esté siguiendo su espíritu es lo mismo que decir que está siguiendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, esa frase nos da probablemente la respuesta de que esta decisión de Pablo fue espiritual. Aun cuando a nosotros nos pareciera que habría sido mejor que se quedara predicando el Evangelio. Pero él dice, yo no tuve reposo en mi espíritu. No es que Pablo estaba guiado por las circunstancias. Y atención, aquí las circunstancias externas son favorables. Pero así como las circunstancias favorables no son necesariamente indicador de que estamos en la voluntad de Dios, así como tampoco cuando las condiciones externas son desfavorables, tampoco significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos cuando estamos en la voluntad de Dios? Nuestro espíritu. Tenemos un espíritu espiritual. Tenemos un espíritu habitado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que viene de nuestro espíritu, y por supuesto estoy distinguiendo al espíritu del alma, lo que viene de nuestro espíritu es espiritual. Así que el indicador para Pablo de que aun cuando se abrió puerta para predicar el Evangelio, él debía seguir porque no encontró a su hermano Tito, y entonces él siguió rumbo a Macedonia. Esa frase, a mi modo de ver, salva al apóstol de que su decisión fue espiritual. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo grave de no haber encontrado a Tito? ¿Dónde andaba Tito? Andaba en Corinto, que está un poquito más abajo de Macedonia, aquí en Acaya. Corinto está ahí. Y así que Pablo estaba desesperado por saber la reacción de la iglesia en Corinto y había enviado a Tito a ver el estado de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto estaba en peligro. Y entre los peligros, esa iglesia estaba por desconocer al apóstol Pablo. Así que imagínense, son los hijos espirituales de Pablo, y hay parte de sus hijos que quieren apostatar o renegar de él. Entonces él había enviado a Tito para conocer el estado espiritual de la iglesia en Corinto, y seguramente habían quedado de juntarse en Troas con Pablo. O sea, Tito iba a hacer el viaje al revés, desde Corinto pasando por Macedonia, y en Troas se iban a encontrar. Y Pablo está tan desesperado por saber noticias de la iglesia en Corinto, que cuando no lo encuentra en Troas, él sigue el viaje para ver si encuentra a Tito en otra parte. ¿Y dónde lo encontró? Lo encontró en Macedonia. O sea, siguió de Troas a Macedonia y allí se encontró con Tito, y eso también lo dice la segunda carta a los Corintios. Pasen ahora al capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, del 5 al 7. Dice 2 de Corintios 7, versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, entonces vayan pensando, ¿desde dónde está escribiendo esta carta? Él dice que está, a lo menos dice que está en Macedonia. O sea, ya llegó arriba. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflicto, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes,
nos consoló con la venida de Tito. Así que, ¿dónde se encontró Tito con Pablo? No en Troas, pero sí en Macedonia. En alguna de esas iglesias de Macedonia, allí se había retrasado el hermano Tito, pero se encontró con él. Así que dice, Dios nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida nos consoló, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes. Le está diciendo a los corintios, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, no solo se consoló Pablo por encontrarse con Tito, sino que además porque las noticias que traía a Tito de la iglesia de Corinto eran de regocijo y de alegría. Así que le volvió el alma al cuerpo al apóstol con la venida de Tito, a quien dice esta carta, lo encontró en Macedonia. ¿Desde dónde escribió entonces la segunda carta a los Corintios? Desde Macedonia. No dice el lugar específico de la región, pero por estos datos que estamos leyendo aquí en la segunda carta, entonces sabemos que la escribió desde Macedonia, de algún punto de esta región. Primera a los Corintios se escribió desde Éfeso y segunda a los Corintios se escribió desde Macedonia. ¿Y cómo sabemos que es en este punto donde se escribió? Porque según los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, él todavía no ha recogido la ofrenda. La ofrenda en Corinto. Así que como todavía no ha llegado a Corinto para recoger la ofrenda, y le escribe la carta diciéndoles que va para allá a tomar la ofrenda, a recoger la ofrenda, entonces sabemos que la está escribiendo desde Macedonia antes de llegar a Corinto a recoger la ofrenda. Porque eso prueba los capítulos 8 y 9 de segunda de Corintios. ¿Y qué hace Pablo entonces en esta carta? ¿Qué hace Pablo dado que va a Corinto, ya está en Macedonia recogiendo las ofrendas, pero va a Corinto, vuelve a enviar a Tito, ya que le fue tan bien en la comisión, ¿no? Al que le va bien hay que repetir, así que lo vuelve a enviar a Corinto y ahora le dice a preparar la ofrenda. Dice, ahora que las relaciones ya están buenas, la reconciliación se ha producido, los hermanos nos quieren y la iglesia nos reconoce, así que Tito, ya que te fue tan bien, anda de nuevo, y probablemente el mismo Tito llevó la carta, la segunda carta a los Corintios, y entonces va con la misión de preparar la ofrenda que Pablo, luego de bajar de Macedonia, llegará a Corinto con el propósito de tomar estas ofrendas. Y con Tito van dos hermanos más, que no se dan los nombres, pero que agradezco que no haya puesto los nombres, porque en lugar del nombre colocó las virtudes de estos hermanos. En el capítulo 8 de segunda de Corintios, el versículo 18. Esto está en la carta, así que cuando ellos la lean saben que va Tito con dos hermanos más. ¿Y cómo describe al primer hermano que acompaña a Tito? Dice, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Algunos creen que porque usa la palabra alabanza era un cantante. No es un cantante, ¿no? Es un hermano, se lo leo como dice la NBI, el hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Y nos da el nombre. Y nosotros quedamos pensando, ¿a quién se puede referir? ¿Tiene algún candidato usted? Se lo dejo de tarea. Pero qué hermosa descripción de un hermano. ¿Qué le parece? Cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Un hermano que tiene buena fama, que tiene buen nombre, que es reconocido por las iglesias, por los servicios que presta al Evangelio. ¿Tenemos jóvenes así?
¿Quiere ganarse usted ese calificativo? Y el otro hermano que lo acompaña, el 22, dice, enviamos también con ellos, o sea, junto con Tito y este otro hermano que no sabemos cómo se llama, a nuestro hermano, este es un tercer hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Un hermano diligente, cuya diligencia, ¿qué significa la palabra diligencia? Una persona que está muy solícita, presto, siempre dispuesto, no es remolón, no es el que se ofrece de los últimos. Y dice, hemos comprobado esa diligencia repetidas veces y en muchas cosas. No solo para cantar, sino también para servir, no solo para predicar, sino también para barrer, no solo para enseñar, sino también para hacer aseo. Hermano diligente, comprobado repetidas veces, y hermano diligente en muchos aspectos, en muchas áreas. Qué hermosas expresiones. Así que complete ahí usted en su apunte, de acuerdo a la segunda carta a los Corintios, ¿quién más acompañó a Tito? Y ahí tiene que poner la frase, el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y ponga al ladito, ese soy yo. En un acto profético. ¿Y cómo describe Pablo al tercer hermano? Según el versículo 22 del capítulo 8 de Segunda de Corintios, coloque el hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. ¿Y qué más son estos dos hermanos? Son mensajeros de las iglesias. O sea, son los que la iglesia designó para que junto con Pablo lleven el donativo a Jerusalén. La palabra mensajero, y aquí voy a terminar, la palabra mensajero en griego es apóstoles, y me parece interesante el concepto, porque Pablo dice yo soy apóstol de Jesucristo, pero estos hermanos son apóstoles de las iglesias. Son enviados, son mensajeros de las iglesias. Me parece que podríamos trabajar ahí también un concepto interesante, ¿no? Otra categoría de enviados, y que son de este porte, de estos hermanos que tienen esta estatura espiritual, que no sabemos. Yo sospecho que uno de ellos es Lucas, pero eso no se lo cuenten a nadie, es para callado. Es un pelambre. Pero sospecho que uno de ellos es Lucas. Amén. Vamos en la página 5, a ver si mañana podemos terminar. Estamos viajando con Pablo el camino de la cruz, recorriendo el camino de la cruz rumbo a Jerusalén y viendo en ese recorrido paralelos entre Cristo y Pablo. Hemos dado el contexto histórico y geográfico de dos cartas. Él ya había escrito anteriormente las primeras dos a los tesalonicenses y ahora estamos viendo las 4 cartas de este periodo del final de su segunda etapa de la vida cristiana. Hemos visto el contexto de la carta primera de Corintios y segunda de Corintios, ¿no? Mañana alcanzaremos a decir el contexto de la carta de Romanos y de los Gálatas para completar este periodo. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por permitirnos viajar con Pablo, regresar al siglo I y apreciar, observar que estos detalles que están escritos en el libro de los Hechos, estas pequeñas frases, Señor, que están tan llenas de contenido, incluso de revelación, son para nosotros, las podemos disfrutar, si es que somos diligentes para leer, para escudriñar las Escrituras. Padre, síguenos motivando mediante tu precioso Espíritu, despertándonos para conocer las Escrituras, para nosotros también hacer, como nos decía el hermano Romeo ayer, hacer una relectura permanentemente
hasta encontrar el testimonio de Cristo en todas estas cosas, en todos estos viajes, en todas estas experiencias. Gracias, Padre, por el testimonio de nuestro hermano Pablo, que se levanta, se erige como un modelo, como algo a lo cual debemos imitar. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén.